Uno de los mayores daños que puede suceder al hombre es la ilusión de hacer la voluntad de Dios mientras no hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se confunde con ninguna criatura, con ninguna situación en la que nos encontremos, aunque en esa situación vengamos a encontrarnos para tratar de conocer a Dios. La voluntad de Dios no se confunde con ninguna autoridad, con ninguna institución, con ninguna religión. Entonces, ¿cómo encontrar la voluntad de Dios? La voluntad de Dios solo se encuentra en Dios, solo por Dios. El hombre está llamado a buscar personalmente a Dios. Solo en Dios y por Dios se conoce cuál es la voluntad de Dios. Así que hay que superar todo nuestro mundo, todas nuestras situaciones y elevar nuestros pensamientos, nuestros ojos a Dios para sacar de Él y solo de Él su voluntad. Si pensamos en Dios y partimos de Dios, comenzamos a comprender que la voluntad de Dios, el fin, la intención por la que Dios hace todas las cosas es una sola. Él mismo. Dios hace todo para darse a conocer. Si esta es la voluntad de Dios, nosotros hacemos la voluntad de Dios en cuanto tratamos de conocer a Dios. Pero esto lo podemos entender solo si partimos de Dios. Porque si partimos de las situaciones del mundo, nosotros comenzamos a decir que es voluntad de Dios lo que es bueno, lo que es justo y confundimos todas las cosas. Porque una cosa puede ser justa y puede ser también injusta. Y nosotros en el pensamiento de nuestro yo, creamos una situación para la cual hay el bien y el mal, hay el justo y el injusto, y allí comenzamos a decir que es voluntad de Dios esto o aquello. No, tienes que partir de Dios si quieres entender cuál es la voluntad de Dios. Y si tú partes de Dios, porque Dios solo es, Él solo es el Creador, entonces comprendes que todas las cosas que Dios hace, las hace únicamente por sí mismo. No puede hacerlo por nadie más, porque solo Él es. El absoluto no puede tener una voluntad relativa y solo Dios mismo es absoluto. Así que todo lo que Dios hace, lo hace para manifestarse a sí mismo, para darse a conocer. Entonces aquí tenemos la revelación de la voluntad de Dios, y hemos dicho que si esta es la voluntad de Dios, nosotros si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos tratar de conocer a Dios. Pero aquí surge el problema de cómo conocer a Dios. Eliminamos todas las confusiones que puedan existir sobre el término voluntad de Dios. Por lo que ya no podemos llamar voluntad de Dios las situaciones en las que nos encontramos o la voluntad de las criaturas o la búsqueda de agradar a las criaturas. Aunque estas criaturas sean la máxima autoridad para nosotros, queda claro en nosotros que la voluntad de Dios no está allí. Purificado el campo de todas estas nociones que confunden. Llegamos a precisar que la voluntad de Dios es una sola y que todos hemos sido creados únicamente para esta. Para conocer a Dios.